Estamos nuevamente con ustedes en este tiempo devocional. Estamos ya por concluir Deuteronomio y realmente los últimos capítulos que hemos estudiado hemos visto cuántas veces Dios advierte al pueblo, ofreciéndoles bendición y ofreciéndoles maldición. El pueblo no entendió, como nosotros muchas veces. Nos preguntamos, Señor, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué tanta enfermedad? ¿Por qué tanta muerte? ¿Por qué tantos asesinatos, tantos robos, tantos secuestros? Pero terminó el capítulo 29 ayer, y creo que es uno de los versículos más hermosos de la Biblia para contestar esas inquietudes y esas dudas. Dice en Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros. O sea, no tenemos nosotros por qué estar entrando al territorio divino, indagando, preguntando, altercando. No. Simplemente recordemos, las cosas secretas pertenecen a Dios y las reveladas a nosotros. Casi lo que dice allá en 2 de Corintios, capítulo 4, dice, y en el versículo 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Qué bendición, ¿verdad? En el capítulo 30 entramos ahora a una nueva faceta. Dios queriendo hacer un pacto con el pueblo. Algunos le han llamado a esto el pacto palestino, porque Dios está hablando con ellos de una forma muy especial. Miren ustedes en el capítulo 30, versículo 1, sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti. Y ahora, si te arrepientes, en versículo 2, si te conviertes, en el mismo 2, y obedecieres, dice, entonces, en el versículo 3, Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti. La misericordia es algo sublime, algo hermoso. Es cuando Dios no nos da lo que merecemos. Casi opuesto a la gracia, ¿verdad? La gracia nos da lo que no merecemos, pero la misericordia no nos da lo que merecemos. La palabra de Dios nos explica lo que es la misericordia y la define diciendo que es eterna, diciendo que es sin límite. La misericordia perdona, la misericordia prolonga la vida. No podemos vivir sin la misericordia de Dios. Y yo quisiera que, viendo esto, consideremos la promesa de Dios otra vez en el capítulo 30. Ahora ya no está hablando de un pacto como en el pasado. Miren ustedes en el versículo 3. Entonces Jehová hará volver a tus cautivos, tendrá misericordia de ti, volverá a recogerte de entre todos los pueblos, a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Versículo 5. Te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Circuncidará Jehová tu Dios tu corazón. La circuncisión había sido una señal entre Dios y el pueblo, una señal física, pero ahora venía una circuncisión, no del cuerpo, sino una circuncisión del corazón. Dice en el versículo 9, para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti, para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres, cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos. Y si te conviertes de todo corazón y con toda tu alma, entonces estas cosas serán realidad para ti.
Consideremos unos momentos, por favor, un pasaje allá en el libro de Lamentaciones. En el libro de Lamentaciones nos hace ahora una advertencia o el Señor nos hace una promesa, pero con condición. Pero a la vez nos hace una invitación. Y ahora el escritor Jeremías dice en el versículo 40 del capítulo 3, escudriñemos nuestros caminos y busquemos, volvámonos a Jehová, levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros, dice, nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú no perdonaste aquello, pero ahora, Señor, nos estás ofreciendo ese perdón que no lo merecemos por la gracia. No nos das el castigo que merecemos. Y nos dice, volvámonos al Señor. Escudriñemos nuestros corazones. ¿Cuál es la actitud que tenemos? Usted es lo que su corazón determina, no las cosas que dice, es lo que hace. Y yo creo que al repasar todo esto, tenemos que escudriñar nuestras acciones, tenemos que escudriñar nuestras actitudes, tenemos que escudriñar nuestros pensamientos, nuestras intenciones, nuestras motivaciones. Todo esto va a determinar cuáles son nuestros objetivos, cuáles son nuestras metas. Entonces, escudriñándonos, no podemos engañar a nadie. Dios dice allá en Gálatas, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. De modo que usted podrá engañar a los compañeros de trabajo, al jefe, podrá engañar a la familia, a su esposa, a su esposo, pero a Dios no lo podemos engañar. Por eso Jeremías dice, escudriñemos nuestros corazones, veámonos como somos y dejemos que la misericordia de Dios se manifieste. Ahí en el capítulo 3, versículo 22, por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. En medio de lo duro del castigo, en medio de las maldiciones, hay un hilo ahí de esperanza, la misericordia de Dios. Cuando se le preguntó a David, después que había él pecado por el censo que hizo, le dice, ¿qué prefieres? Y le dan a escoger. Él podría estar 3 meses huyendo de sus enemigos, podría estar pasando por castigos, por hambre, por todo, pero luego le dice, o prefieres 3 días bajo el castigo, la mano poderosa de Dios, y él dice, escojo el castigo. ¿Por qué? Aunque es más difícil, más duro, pero Dios es misericordioso y puede detenerlo aún antes. Como en las cárceles, le dan a alguien 20 años de prisión, pero realmente, si se porta bien, si hay un buen testimonio en su conducta, pueden rebajar el tiempo. Yo creo que así podemos considerar esta misericordia. Merecemos una condenación eterna, merecemos una separación eterna de Dios, pero en su misericordia nos da oportunidad de buscar nuevamente. Y por su misericordia, dice, no hemos sido consumidos. ¿Cuántas veces quisiéramos que todo esto terminara? Sin embargo, Dios tiene un propósito. Y en medio de la pandemia, en medio de esta peste, en medio de esta enfermedad, en medio de esta muerte, la misericordia de Dios está presente, dando oportunidad que todavía aquel que se ha rebelado, aquel que ha sido negativo, que se ha opuesto a la misericordia de Dios, tenga un nuevo corazón, una nueva oportunidad. Querido amigo, no importa cuál ha sido el pasado, no importa cuál ha sido la conducta. Cuando venimos al Señor, Él dice, no me acordaré más de tus pecados. Qué interesante es la palabra acordaré. Es voluntaria.
Usted cuando se acuerda de algo, es algo que usted está haciendo, pero cuando se olvida, ya no es suyo, ya es una enfermedad. Dios no se olvida. Dios dice, no me acordaré. Qué bendición, ¿verdad? Y todavía toma mis pecados y los pone en el fondo del mar. Y mire, nadie ha podido llegar hasta el fondo de ahí. Y yo me pregunto, Señor, si alguien quisiera sacar mis pecados a la luz, tendría que ir al fondo del mar. No va a llegar, porque ahí están mis pecados, por tu misericordia. Querido amigo que nos escuchas, yo quisiera invitarte en esta mañana a que consideres tus caminos, consideres la forma en que has vivido y vives aún, y ve en medio de todo lo que está pasando ese hilo de misericordia, que Dios está dando una oportunidad más. Deja que Él cambie tu corazón, cambie tu mente, cambie tu vida, cambie tu actitud, y tú serás una persona que disfrute de la misericordia de Dios. Dios, en el libro de Deuteronomio, da muchas promesas de bendiciones, también da advertencias de maldiciones. Y el pueblo no quiso oír, no quiso volverse a Jehová, no quiso pedir perdón, no quiso dejar la vida que llevaba. Y la misericordia de Dios todavía le da oportunidad. Aproveche, aún ahí en cama, o aún encerrado en la casa, Dios le tiene ahí para que considere sus caminos y su misericordia sea verdad en su vida, en su hogar y en todo lo que haga. Vamos a orar y pedirle al Señor que Él le ayude. Señor, te doy gracias porque podemos en este momento poner delante de ti la vida de todo aquel que nos escucha. No importa, Señor, cuál haya sido el pasado. Estamos pensando en el presente porque tu misericordia está presente. Queremos, Señor, que por tu misericordia nos preparemos para el futuro, para lo eterno. Las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Déjanos, Señor, no vivir bajo la sombra de lo temporal, sino bajo la sombra de tus alas, que son eternas. Gracias por esta bendición. Gracias por tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios le bendiga y le invitamos a que nos vuelva a escuchar mañana. A las 9 de la mañana tendremos otro tiempo devocional con otro pastor de la iglesia de Torrefuerte. Que tenga buen día y buena semana.